El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, es un gozo para nosotros poder llegar hasta sus hogares a través de nuestro programa Reflexiones. Hayamos tenido un receso, pero nuevamente estamos aquí para llegar hasta sus casas, hasta sus vidas, a través de este medio televisivo de Paso Televisión y poder compartir juntos estos 30 minutos de reflexiones. En el día de hoy, el pastor Edwin Méndez nos compartirá un tema acerca de echar fuera todo temor. Quédese con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna vez miedo o temor? Piense por un momento en esa situación, cuando tuvo miedo. Personalmente, una vez tuve que subirme a un poste en un curso que hice de alturas y me decía el maestro o el que estaba ahí dirigiendo, nos decía, suéltese las manos. Y yo no era capaz porque había mucho miedo. Hasta que pude hacerlo y bueno, pegué hasta un grito para poder liberarme de esa tensión. Y recordé lo que dice en Proverbios 29-25, donde dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Bueno, en esa situación tenía que confiar en los equipos que tenía amarrado hacia el poste y poder confiar de lo que me decía el instructor, que me soltara. Y hasta que pude confiar en todo eso, pude soltarme. Y ahí fui libre de ese temor que tenía como de esa parte alta donde estaba. Y este verso nos enseña que cuando confiamos en Dios, bueno, yo estaba confiando en los equipos y en la voz del maestro, que me soltara. Cuando confiamos en Dios, Dios nos dice lo mismo. Confía que yo voy a estar ahí. Soltemos todo aquello que nos ata, que nos está atando, todos esos temores que no nos dejan avanzar y que no nos dejan crecer. Hay un verso en la Biblia que está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, aquí esta palabra nos enseña que debemos perfeccionarnos en el amor de Dios, para que todo temor de nuestras vidas sea sacado, echado fuera de nuestras vidas. Hay situaciones que quizás por causa de traumas en nuestra niñez han ocasionado temores en nuestro corazón. Y personalmente tuve una experiencia, aún ya estando grande, donde tuve tanto miedo por la muerte de un amigo que cuando fui a verlo allá en el funeral, su físico había quedado totalmente destrozado porque se murió electrocutado. Y, y esa noche no podía dormir, tenía más o menos como unos 25 años y tuve que ir al cuarto de mis papás a que me dejaran dormir en la mitad de ellos. Y yo decía, ¿qué me estará pasando yo con 25 años durmiendo en la mitad de mis papás? Y yo les decía, tengo miedo, tengo miedo. Bueno, cuando más adelante me casé, tuve mis hijos, pude entender el temor de ellos aun cuando iban a dormir o cuando se asustaban con algo. Y simplemente les decía una palabra, tranquilos, aquí está papá. Y los abrazaba. Aquí está papá. Y los abrazaba. Y ellos se calmaban. ¿Sabe?
Hoy el Señor quiere abrazarlo. Hoy el Señor le dice, hijo, aquí está papá. Y ese perfecto amor va a echar fuera todo temor. Ese temor que pone lazo, que no lo deja avanzar, que no lo deja prosperar, que no lo deja seguir. Así que yo quiero hoy, a través de esta ilustración, que ustedes puedan hoy depositar su vida en los brazos de papá. Y se van a dar cuenta que van a ser libres de todo temor. No sé cuál sea su temor. De pronto fracasó en un negocio antes y ya no quiere saber nada, ¿sí? O de pronto en su área sentimental no quiere de pronto volver a enamorarse, volver a creer en el amor. O no sé, algún sueño que quedó frustrado por causa de una mala experiencia donde fue sembrado el temor en su corazón. Yo lo invito a que hoy usted, a través del amor perfecto de Dios, pueda ser libre de todo temor. El burro viejo y valiente. Cuenta la historia que un campesino tenía un burrito que ya llevaba muchos años con él. En su finca había un pozo que estaba seco, un pozo que había servido durante mucho tiempo para sostener agua para el cuidado de los animales, pero se secó debido a que las lluvias por un tiempo prolongado no cayeron. Un día tan mala suerte para el burro que cayó en aquel pozo. El campesino fue a mirar y el pozo tenía aproximadamente unos 6 metros de profundidad. Lo que él pensó fue que no valía la pena, pues el burro ya estaba viejo y ya había servido el tiempo necesario. Así que no iba a gastar dinero en traer una grúa para sacarlo, y llamó a los vecinos y les dijo, he tomado una decisión con el burrito que ya está viejo y que cayó en el pozo. Los vecinos dijeron, ¿qué quiere que hagamos? Le vamos a traer tierra y lo vamos a sepultar ahí, porque ¿qué más podemos hacer? Todos decidieron hacerlo y vinieron la mayoría de vecinos con sus palas y empezaron a tirarle tierra al pozo para taparlo. Cada palada de tierra que caía sobre el burro, él se sacudía y la botaba hacia los lados y se paraba sobre ella. Y así, 10 personas echando paladas de tierra y el burro se sacudía y se paraba. Él se sacudía y se paraba. Después de 3 horas de estar en esa labor, pensaron que ya el burro estaba tapado y se asomaron, y para sorpresa de ellos se dieron cuenta que el burro, en lugar de quedarse abajo esperando que le cayera tierra, al sacudirse y pisarla, iba saliendo hacia la superficie. Siguieron con más ahínco echando tierra hasta que el mismo burro salió por su propio esfuerzo de aquel pozo que estaba hecho para que él muriera, pero en realidad por su valentía, pero también por la osadía y por la experiencia que tenía, salió con vida de aquella situación. En muchas oportunidades hay personas que son tratadas como ese burrito viejo, que ya quieren echarlas a un lado, y muchos quieren hacerle daño, quieren lastimarlos o quieren sacarlos de la familia o dejarlos de lado esperando que mueran. Pero la verdad es que cuando confiamos en Dios y creemos en Él, aún en la vejez podemos estar seguros de que Él nos defiende, de que Él nos cuida. La palabra nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tengamos temor de lo que los hombres nos puedan hacer, porque si confiamos en Dios, Él nos sostendrá, y así como aquel burrito, utilizará las circunstancias a nuestro favor. Reflexionemos. En los tiempos de David, el de la Biblia, el que escribió la mayoría de los salmos, hay una historia hermosa donde el temor se apoderó no de una persona, sino de una nación, de un pueblo entero, de un ejército completo.
Y era que un hombre gigante, más o menos de 3 metros, estaba gritando, ¿quién me puede enfrentar? A ver, ¿quién me enfrenta? Y dice que todos los días se levantaba y los intimidaba. Había un temor que sembró en cada uno de ellos y todos quedaron petrificados, todos quedaron quietos. Pero hubo un jovencito que tan solo tenía 17 años que había vencido el temor. ¿Por qué? Era un jovencito pastor de ovejas donde defendía las ovejas de su papá, Isaí. Cuando venía un león, cuando venía un oso, él se enfrentaba a un león, imagínense. A veces cuando sale uno por la calle y sale de pronto un perro grande, uno le da miedo. Imagínense, David estaba enfrentando a un león y a un oso. Y dice la palabra que él se la quitaba de la boca del león. Le quitaba la oveja y defendía porque eran las ovejas de su papá. Y David fue entrenado allí en ese campo y fue libre. Para él quizás el temor no existía. Y un día el papá lo mandó a llevarle el almuerzo a sus hermanos, que eran los soldados, los gigantes, los grandes. Y se dio cuenta de este hombre que estaba amenazando al pueblo de Dios, Israel. Y dijo, ¿quién es este hombre que viene a insultar al pueblo de Dios? Y le dijo al rey que lo dejara enfrentar a ese gigante. Con tan solo una honda que tenía, como una cauchera, para que me puedan entender, pero era muy entrenado con esa honda. Y un pequeño joven de tan solo 17 años pudo vencer un gigante que tenía atemorizado a toda una nación. Sé que hay veces que vienen esos gigantes para traer temor a una familia, a una nación, pero usted puede ser el David de este tiempo, de levantarse y de poder vencer ese gigante que hoy vamos a simbolizarlo como el temor, porque él hacía todos los días, durante 40 días, les atemorizaba, dice que les gritaba y los amenazaba y los atemorizaba. Sabe que hubo un tiempo en mi vida donde le tenía miedo a un muchacho que era karateca. Y un día salió de la nada y me cogió del cuello. Y me decía, no quiero que vuelva a pasar por esta calle. Y recuerdo que ese día dije, pero ¿por qué tengo que cruzar? Yo pasaba por la otra calle. Ese día pasé por la calle enfrente y él me había dicho que no pasara más por esa calle. Y yo dije, pero ¿por qué tengo que dejar de pasar esta calle que me queda más cerca? Entonces recuerdo que le dije, suélteme, suélteme. Y me cogí como valor y me soltó. Cuando me soltó, no sé si él me vio grande, me vio gigante, pero se dio cuenta que ya no le tenía miedo. ¿Qué hizo este muchacho? Salió corriendo y yo empecé a perseguirlo. Y yo dentro de mí decía, pero ¿por qué ahora me tiene miedo a mí si yo le tenía miedo era a él? ¿Sabe algo? Eso pasa con el temor. Solo cuando lo enfrentamos, lo podemos vencer. Pero recuerde que no podemos enfrentarlo solo. Hay un padre que nos dice, hijo, aquí está papá. Y va a ayudarnos a que todo temor se vaya de nuestra vida. Piense por un momento qué cosas hay en su corazón que han impedido que sus sueños se cumplan. De pronto es algún temor, pero llegó el momento para cumplir todos nuestros sueños, todas nuestras metas y a conquistar todo lo que Dios nos ha prometido y lo que hemos soñado en nuestras vidas. Con este tema que nos comparte el pastor Edwin Méndez, nos lleva a entender cómo el amor de Dios nos envuelve, nos rodea, nos sostiene, pero también nos ayuda para echar fuera el temor de nuestra vida, de nuestro corazón. Sabemos que el amor perfecto viene de Dios y el Padre nos ama tanto que dio a su Hijo para que por medio de Él pudiéramos tener la confianza y la seguridad de que el temor no puede con nosotros porque el amor de Dios estará siempre
en nuestras vidas. Vamos a un pequeño corte de comerciales y enseguida regresamos con reflexiones. Desde niño supe que la tierra era mi destino. De mis padres heredé el amor por el campo. Y con Muldesa siempre ha estado ahí, apoyando mi esfuerzo. Porque los grandes sueños requieren raíces fuertes. Gracias, Comuldesa. Ustedes han sido mi respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que deseo compartir con todos ustedes lo he titulado Volviendo a casa. Quédese con nosotros. En muchas ocasiones tenemos dificultades en nuestros hogares, los hijos con los padres entre ellos mismos, y situaciones que se presentan, tal vez por pequeñas cosas, pero que en nuestro corazón herido y lastimado podemos pensar que es que nos odian, que nos aborrecen, o tal vez tenemos nuestros propios planes y queremos salir del hogar paterno o muchas veces terminar con una relación. Esto sucedió con el hijo de un hombre que tenía dinero, el cual se acercó a él y le dijo que le diera los bienes que le correspondían. Primero que todo, era una falta de respeto en aquella época decirle al papá que le diera bienes o que le repartiera la herencia, porque era como si deseara la muerte del padre. Pero hay algo importante allí, y es que muchas veces la juventud, los años mozos, como dicen por ahí, son malos consejeros, porque pensamos que a esa edad podemos hacer todo y alcanzamos todo y nos podemos comer hasta el mundo. Pero la verdad es que en muchas circunstancias nos estrellamos con la vida. Nos estrellamos con un muro fuerte y tenemos que regresar, tal vez achantados, tal vez aburridos o tal vez malheridos en nuestra vida. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículos del 11 al 16, dice la palabra: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me responde, y le repartió los bienes. No muchos días después, dejándolo todo, el hijo menor se fue, lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Una situación difícil, un joven sin experiencia, un joven que calculó mal, pidió los bienes de su padre, reunió todo lo que tenía y se fue a un lugar lejano, lejos de la casa de su padre, lejos de la autoridad paternal, y tal vez con amigos, entre comillas, que deseaban que les gastara, que fueran noches de farra, noches de vivir, tal vez sin una autoridad paterna, pues haciendo lo que él quería y llamándolo, como muchas veces lo llaman, libertad, pero que en realidad se volvió un libertinaje. El muchacho sale de su hogar, sale de su casa y se va a una provincia lejana, dice la palabra. ¿Y allí qué hace? Malgasta. Claro, no sabía qué era el trabajo, no sabía qué era producir. Entonces, cuando no sabemos qué es eso, se nos hace fácil. Y como dice un adagio popular, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y eso fue lo que pasó, se enfiestó y acabó con todo lo que tenía, y preciso en el momento que se le acabó el dinero, también los amigos se le acabaron, y no solamente eso, sino que vino una gran hambre en aquella ciudad, vino una gran hambre que llenó, o sea, todo el lugar se llenó
¿de qué? De necesidad. Y dice que se acercó a un hombre para que le diera trabajo y que pudiera estar él teniendo esa libertad de poder tener su propio dinero. Pero resulta que lo mandaron a apacentar cerdos. Y eso era algo aborrecible para un judío. Entonces aquel hombre se fue y el hambre era tan fuerte que dice que tuvo necesidad de comerse la comida de los cerdos. Pero ¿qué pasa? Ni siquiera esa comida le brindaban. Entonces, las malas decisiones que tomamos muchas veces nos alejan. Puede ser de una autoridad paterna, pero que nos van a llevar a vivir sin autoridad, a desconocer esa autoridad, pero también a meternos en graves problemas porque nuestra vida siempre debe estar sujeta a una autoridad para poder caminar en un propósito mejor cada día. Matemos la vaca. Cuenta la historia que un gran sabio fue a visitar a una casa y cuando entró a la casa encontró mucha suciedad, mucha ruina, no había comida en su nevera, los muebles estaban muy viejos, acabados. Y reunió a toda la familia y les dijo, bueno, ¿ustedes qué hacen? Y le contaron a ese sabio que ellos tenían una vaca donde toda esa vaca, todo su sustento, toda la vaca daba ese sustento para la familia. Y el sabio les dijo, bueno, vamos y me muestran la vaca. Y se fueron a mostrarle la vaca y le empezaron a decir, de aquí sacamos la leche, hacemos los quesos, cambiamos por huevos y hacemos negocio. Pero el sabio se dio cuenta que la vaquita estaba muy flaca, desnutrida, pero toda la familia dependía de esa vaca. Y el gran sabio cogió la vaca con un lazo, la llevó al orillo del barranco y la lanzó. Y mató la vaquita. Y toda la familia empezó a llorar, ay, ¿por qué hizo eso? Que la vaquita, dependemos de ella. Y el sabio les dijo, bueno, nos vemos dentro de un año. Y se fue. Pasado un año, volvió y encontró una casa de 3 pisos, encontró cosechas, encontró el campo arado. Y cuando vieron que el sabio venía de lejos, toda la familia salió corriendo con su buen vestido, todos con una prosperidad. Y el sabio les preguntó, ¿qué sucedió? Y le contaron, después de que usted mató nuestra vaca, que lloramos, recuerda, ese día salimos todos a trabajar y a mirar qué podíamos hacer cada uno. Y allí fue donde encontramos la prosperidad y pudimos crecer y remodelar nuestra casa. Y toda nuestra vida cambió desde que usted mató la vaquita que teníamos. Ahora quiero enseñarles un verso de la Biblia que dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Piense por un momento en este verso. ¿Qué cosas quizás Dios ha hecho en su vida que le han dolido, pero que lo han hecho crecer? ¿O qué cosas quizás necesita hoy matar o renunciar para que sus sueños se hagan realidad? Matemos la vaca, reflexionemos. Aquel muchacho lleno de hambre, de angustia, de desesperación, pues busca cómo alcanzar o lograr un plato de comida, pero ni siquiera le daban comida y quería comerse, como les dije anteriormente, la comida de los cerdos. Luego, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, del versículo 17 al 24, dice la palabra:
Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta experiencia que tiene el joven nos lleva a entender también la experiencia del ser humano apartado de Dios. El hombre se apartó de Dios, se alejó totalmente de Dios. Pero cuando nosotros volvemos en sí, podemos comprender que Dios nos está esperando con su amor, con su gracia, con su misericordia, y que puso en nuestra vida un mediador para poder acercarnos al Padre. Este joven volvió a su casa, se arrepintió. Cuando dice la palabra volvió en sí, era como tomar conciencia de que había hecho las cosas mal y decidió volver a su casa, afligido, arrepentido, lleno de angustia, pero también sabiendo que en la casa de su papá, aunque fuera como jornalero, le iban a dar de comer. Iba a tener amigos o iba a tener a su papá cerca, así como él mismo pensaba que ya no lo llamaran hijo de él. Pero papá nunca deja de ser papá. Y lo atendió, lo recibió, mató el becerro gordo, hizo fiesta. Y ese es el propósito que la palabra nos está dando hoy para que entendamos que así nos hayamos revolcado en el mundo, que así nos hayamos alejado de esa autoridad de Dios, podamos volver a Él, podamos acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Solos no podemos, solos por nuestra propia fuerza nunca lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque es muy difícil para el ser humano acercarse a Dios si no es por medio del propósito que Dios estableció, que es el Señor Jesucristo. La palabra nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estábamos alejados de Dios, éramos enemigos de Dios, pero Jesús vino para acercarnos al Padre, para que volviéramos a casa. Y tal vez usted dirá, pero bueno, yo nunca he hecho nada malo, yo nunca no he robado, no he matado, yo no he hecho nada malo, yo soy una persona buena. Por ser buenos no entramos al reino de Dios. Necesitamos hacer lo que dice la palabra en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra dice que necesitamos creer con el corazón, pero confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y cuando lo hacemos, Él nos hace hijos de Dios, nos vuelve a la casa del Padre. Y Jesús lo dijo muy claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en los versículos 2 y 3, cuando Él se estaba despidiendo de sus discípulos, les dice en la palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solamente nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que nos aparta un lugar en la casa del Padre. Esto implica que como hijos de Dios, que en el hogar del Padre hay muchas moradas, mucho lugar para nosotros los que nos hacemos hijos de Dios. Por eso la necesidad de volver en sí, de arrepentirnos y regresar a los brazos de nuestro Padre, porque entonces tendremos en Él también, no solamente en esta tierra, eternidad, sino también cuando muramos y vayamos a su presencia, tendremos una morada, un lugar eterno para nosotros.
Es importante que comprendamos cómo el mismo Señor Jesús viene para hacer ese enlace entre nosotros y Dios. Él es el que nos puede acercar al Padre. Él es el que nos prepara lugar. Él es el que tiene los brazos abiertos diciendo, vengan a mi Padre, para que corramos hacia Él. Y Él nos abrazará y nos besará como hizo el papá del hijo pródigo, porque nos ama con amor eterno. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y volvernos a ver y compartir estos 30 minutos de reflexiones. Que el Señor les continúe bendiciendo.